Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué más, compadre? ¿Bien? Prendan cámaras. ¿Qué más, hermano? ¿Bien? Sí, señor. Todo bien. ¿Cómo le fue con esos indicadores? Pues ahí intenté hacerlos, no sé si me quedaron bien, pero a mi parecer sí están bien. Ok. ¿Servicios públicos, mercado, transporte, qué? Pues básicamente la gasolina de la familia en el Ok. mes de diciembre y en la última semana de julio y primera semana de diciembre. De agosto, digo. Complejo porque ese indicador es muy difícil de medir. ¿Listo? Pero ya lo miramos porque el tema es que podría compararlo por semanas. Mm, De pronto, la última semana de julio del 2020 contra la última del 2019. ¿Listo? Por escenarios, por sectores, por meses, por trimestres, pero ya lo identificamos muy bien. Hola Danilo, hola Michael. Buenos días. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, sí, señor. Ya casi se acaba esta vaina, creo que el miércoles terminamos. Felices ustedes de que se Se quiten pasó este mes de rápido. encima. ¿Qué hubo, Juan Se pasó Giraldo? rápido esto. Buenos días, profe. ¿Qué más? ¿Bien? Bien, sí, señor. Bueno, ya tenemos quórum. Arranquemos entonces con Michael. ¿Cómo le fue con los indicadores, viejo? Bien, profe, acá ya tengo los ejemplos. Listo, bótese pues el primero a ver cómo le fue. Pues voy a empezar con los de la empresa, profe. Entonces, pues el primero, pues entonces yo quise calcular la cantidad de dinero facturada por cada empleado. Perfecto. ¿Cómo se llama el indicador? Cantidad de dinero por facturado por empleado, ¿así se llama? Listo, Sí, sí, hágale pues. sí. Entonces, pues técnicamente esos datos me los inventé, pero entonces quise tomar el primer trimestre de este año y el Espere segundo que sonó trimestre. bien espere que sonó bien la palabra técnicamente. Eh, una de las primeras características que tienen los indicadores, ¿cierto? Es el nombre que usted ya me lo dijo. Ventas de no sé qué cuento por empleado. ¿Listo? Lo segundo, cuando me invento los datos deja de ser un indicador. Ahora, no es que no vaya a escucharlo, ¿cierto? Pero acuérdese que los datos tienen que ser veraces, reales y comprobables. ¿Listo? Entonces, cuando uno va a hablar de estadística de gobierno o de políticas, uno puede ir al DANI. Cuando uno va a hacer indicadores de servicios públicos, pues cómo es veraz o cómo se comprueba con los recibos. ¿Para qué? Para que tengamos como una racionalidad, una realidad, porque cuando yo creo o invento los datos, me estoy sesgando a tomar una mala decisión. Acuérdese que un indicador, ¿cierto? Es una unidad de medida y la gestión, o sea, indicador de gestión para tomar una decisión. Y si tomo una decisión basado en los supuestos, pues muy seguramente me voy a equivocar. Pero manejémoslo por ese lado, ¿listo? Debe colocarle una fecha, entonces vamos a decir febrero del 2020. Listo. ¿Cómo fue la carreta, Michael? Vale, pues entonces yo escogí por trimestres, el primer trimestre del 2020. Supongamos había una empresa de ropa, o sea, hacían camisas. Entonces, pues en el primer trimestre tenían 5 empleados y en total lo que facturaron fueron 2 millones de pesos. Y en el segundo trimestre ya tuvieron 8 empleados y facturaron 3.250.000. El primer trimestre fueron 5 empleados y 2 millones, ¿cierto? Sí, señor. Me está hablando de trimestre. Y el segundo trimestre, 8 empleados y hicieron 3.250.000. sí, perfecto, muy bien. Vale, entonces pues para saber el porcentaje de dinero que hizo cada empleado, pues entonces dividí los 2 millones del primer trimestre pues en los 5 empleados.
Y esto me dio pues 400.000, lo que representa el 20%. O sea, cada empleado hizo el 20% de 2 millones. O sea, usted cogió los 2 millones y lo dividió entre 5, ¿cierto? Y eso me da Sí, 400 señor. mil. Y 400 mil, ¿cuánto me dice que hizo cada uno? ¿El 20%? Ajá, sí. O sea, usted cogió los 400 mil, dividió los 2 millones. ¿Sí es Sí, así? sí, sí, señor. Sí, lo No multipliqué por sí. no se deje enredar, ¿listo? Entonces, cada empleado vendió el 20%. Sí, Bien. entonces, y el segundo trimestre, No, pues, espera un segundo, que el tema es analizar el indicador. A ver, recuerden lo que yo digo, yo soy medianamente fastidioso con esto, porque yo no sé si todos los profesores o solo este fastidian así. Todos llegan hasta el número, pero hay que hacerle un análisis, porque hasta ahí tenemos el indicador, pero toca mirar qué análisis se puede hacer pues de ese indicador. ¿Listo? Si usted monta una empresa bajo esa estructura, lo primero que yo hago, Michael, es despedirlo. ¿Listo? Quiero que entiendan lo siguiente. Michael dice que la empresa Confecciones Concha, porque como se inventó esa vaina, vamos a hacerlo completo. Confecciones Concha, ventas por asesor comercial, primer trimestre del 2019. Porque no puede ser este año porque ahí vamos a tener como un inconveniente. ¿Listo? Me dice que las ventas de 5 personas durante el primer trimestre, o sea que 5 personas durante 3 meses me vendieron 2 millones de pesos, ¿cierto? A razón de que cada uno vende 400 mil, lo que implica que el 20% de las ventas corresponde a cada empleado. Yo cojo los 400 mil y lo divido entre 3 porque es un trimestre, o sea que cada personaje me está vendiendo 133.333 pesos mensuales. Lo primero que yo analizo de esa empresa es que esa empresa no sirve para absolutamente nada, estamos en una quiebra horrible, ¿cierto? Y ni siquiera con pandemia puede haber ese tipo de ventas. ¿Entienden lo que acabo de hacer solo con el análisis del indicador? Con esto no estoy diciendo, Michael, que el indicador se construyó mal. Tendríamos que ir a mirar una realidad. Vuelvo y repito, si yo tomo estos datos para tomar una decisión, estoy errado porque fíjese que el indicador matemático se construyó bien. ¿Listo? Pero la realidad yo creo que eso no existe en ninguna empresa, ni siquiera en empresas de mogollas, de dulces, de alfileres. Entonces ese sería como el primer contexto. ¿Listo? ¿Cuál es el segundo ejemplo que tiene? el segundo ejemplo, pues ya quise calcular el porcentaje de camisas defectuosas pues, de esta misma empresa. Y fuera que está quebrada, tenemos de análisis de indicadores de devoluciones o defectos. Listo, ¿cómo fue eso? Muy bien. Entonces quise calcular junio y junio pues, del año pasado. En junio se hicieron, bueno, en junio y julio se hicieron la misma cantidad de camisas, que fueron ¿Cuántas? 135. ¿Ciento qué? 135. Listo. Junio y julio, 35. 135 unidades. Listo. ¿Qué pasó en junio? Entonces en junio se hicieron 7 camisas defectuosas Sí, y en julio solamente 2. perfecto. ¿Cómo fue la construcción del indicador y eso? Entonces, pues el primer mes para calcular el porcentaje, pues lo que hice fue multiplicar 7 por 10 y lo dividí en 135. Y pues esto me dio que el 5,19% de las camisas fueron defectuosas. Muy bien. Y pues en el segundo mes multipliqué 2 por 100 y lo dividí en 135. Y pues me dio un porcentaje de 1,48% de camisas defectuosas. Perfecto. Listo. Repito con el argumento anterior, ¿no? El constructo del indicador suena bien. Es lo mismo que yo le decía a propósito, no me va la flaca. Lo que le decía, se me olvidó el nombre, a Yesenia, que yo puedo colocar en el numerador jabón el polvo y en el denominador FAB.
Jafap no, sino Colgate, y entonces ahí nos sale un porcentaje. No estoy diciendo que esté errado en la construcción del indicador, pero sí, como no es de un dato real, pues mire que ahí no podemos analizar mucho, ¿sí? De pronto la segunda parte puedo analizar que en junio se realizó un proceso de capacitación, ¿cierto? Por consiguiente, los empleados que hacen las camisas se equivocaron menos y por eso baja del 5 al 1.4%, para que entendamos como un desarrollo de la construcción de eso. Ese es de la oficina, ¿cierto, Michael? Listo. Juancho Giraldo, vamos con los de la oficina también primero y ya nos devolvemos al de la casa. Bueno, el primer ejemplo que es productividad de trabajadores, que la operación es unidades producidas dividida en horas hombre empleadas Espérame un segundo. El nombre del indicador es productividad de trabajadores. de trabajadores. Listo, muy bien. Entonces la operación es unidades producidas dividido en horas hombre empleadas. ¿Sí? Entonces lo que yo hice fue 1500 unidades Pero, 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 producidas. pero, pero espera un segundo, Juan. Acuérdense todos que la primera parte de la tarea era investigar cómo se construye el indicador. ¿Listo? Y el indicador, recuerden que tiene un nombre. Entonces usted me dice, producción. Ayúdame. ¿Cómo es el título, Juancho? Productividad de trabajadores. Perfecto. Productividad de trabajadores. ¿De qué empresa? O también los datos los Sí, inventaron. también los inventé. Perfecto. El tema era acercarnos al trabajo que han tenido, si no lo han tenido, al de un familiar, o buscar un vecino o el papá. ¿Para qué? Para que tengamos un contexto natural. Voy a darles un ejemplo. ¿Listo? La materia no se ha terminado. Son 1, 2, 3, 4, 5. Son 6 personas en clase, ¿cierto? El indicador se va a llamar, repito, es un ejemplo, pero el indicador, y empiezo yo, se llama mortalidad en la clase de Alejandro Escobar. ¿Qué tal el indicador? ¿Cómo suena? Buenísimo, ¿listo? Repito, mortalidad en la clase de Alejandro Escobar, fundamentos de economía, ¿sí? Y lo que sigue es julio-agosto del 2020, ¿sí? Que es creo que la fecha del módulo de ustedes. Después de dar toda la información, el indicador me dice que el 90% del salón pierde. ¿Hay algún dato real de eso, Michael y Juan? Si la clase no ha terminado, si la pregunta que me hará Danilo, Johan, Yesenia, Juan, ¿y por qué voy a perder? Si el 90% de 6, pues pasará media oreja de uno, o sea, pierden todos. ¿Listo? Por eso les digo, el contexto tiene que ser más real. Vamos a dejarlo ahí un momento, Juancho, pero dígame cómo construyó matemáticamente eso. Y yo sí voy a creer que los de la casa sí fueron reales, pero ¿cómo lo construyó? Bueno, pues yo puse aquí 1500 unidades producidas y Sí, la dividí en horas hombre empleadas, que fueron 250. Ese resultado me dio 6 unidades por hora hombre. perfecto. Miren lo complejo de no entender qué tipo de empresa. Si las 6 unidades son 6 unidades de pan, esa empresa está quebrada. Pero si la empresa fuera Sofasa, Renault y un man me hace 6 vehículos, esto sería una maravilla de empresa. ¿Listo? Pero especulando no se puede hacer ningún tipo de análisis. Es algo muy similar a lo que yo decía. Los hombres son más inteligentes que las mujeres porque aquí solo hay una. Pero como no hay información, pues no sabemos. De hecho, esa no es una realidad. ¿Listo? Hágale pues, Danilo. Profe, yo la verdad, pues, de no me quedó tiempo, pues yo lo estoy haciendo ahorita, saqué un indicador de accidentalidad de la empresa. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el título del indicador? Eh, Indicador de accidentalidad en Transmilenio, empresa operadora Capital Bus, Perfecto. Entonces, Capital Group, accidentes ¿en qué periodo? de junio y julio. Perfecto. Cuéntenos cómo fue el de junio o cómo se construye el indicador. Muy bien. Pues, se construyó que, digamos, sobre los 30 días,
accidentes simples, entre accidentes simples, accidentes reportados a Transmilenio, que es el ente gestor, y accidentes con lesionados. Listo. ¿Cómo se Entonces, construye el indicador? Muy bien. en mes de junio, presentó un total de 10 accidentes simples. 110. 10, Listo. de los cuales accidentes con lesionados, 4, siendo un total de 14. Reportados Transmilenio solo fueron 6. Y vemos que en el mes de julio, Espere, Danilo, que no le estoy entendiendo y está hablando un poquito pasito. Entiendo que está trabajando. De nuevo, accidentes simples de la empresa Capital Group, ¿cierto? Que es una señor, de las... Señor, sí, es una de la empresa operadora, es perfecto. accidente simple, Listo, pero 10. para un segundo que te estoy preguntando para poder entender. La empresa Capital Group, ¿cierto? Que es una de las empresas que trabaja con Transmilenio, uno de los operadores, tuvo 10 accidentes simples, ¿cierto? Solo concentrémonos en ese. ¿Cómo se construye el Correcto. indicador para saber qué porcentaje es? Eh, Le explico más bien. Resulta que Transmilenio va a colocar una estadística que donde dice, de acuerdo a su estadística y al conocimiento del ejercicio de más de 10 o 15 años que existe Transmilenio, entonces él va a decir accidentes simples esperados 17, porque eso es lo que dice su estadística. Entonces yo colocaría en el denominador 17, ¿cierto? Y realmente fueron 10. Hago esa operación, ¿cierto? Y voy a decir que el 58.8% fueron accidentes simples. Lo que fue real versus lo esperado. ¿Me entendiste, Danilo? correcto, señor. Perfecto. ¿Le apareció algún porcentaje en esos datos que le dio? Obviamente los datos que usted me da son muchísimo, es más, son 100% reales porque usted trabaja en eso. ¿Qué porcentaje dio el accidente simple? ¿O cómo lo hizo? Hola. Un denominador esperado por Transmilenio, entonces fue al mes de junio, fueron de 15. Y Ah, lo bueno. real fueron 14. Perfecto, entonces no estaba tan alejado de la realidad, entonces ese sería como un contexto. Entonces miremos, accidentes simples de la empresa Capital Group, que es una empresa asociada a Transmilenio, ¿cierto? Junio del 2020. 14. Ojo pues, ¿cuántas empresas operadoras hay? ¿Como 9? De los robos son 4. Perfecto, entonces si hablamos de 10 accidentes de Capital Group, 7 del otro, 5 del otro, pues estamos hablando que es una accidentalidad grande y estamos hablando de choques simples. Cuando hay, ¿cómo se llama? Muertos o heridos es más complejo. Adicional a eso, el bus se estrella y al otro día no trabaja. No sé cuántos días no trabaja, sino eso tienen que irlo a arreglar. Entonces, mire todos los indicadores que pueden salir de solo uno que nos cuenta Danilo. También puede salir el indicador de la multa, dinero. También puede salir el indicador del operador que queda inhabilitado, suspendido. Eso le cuesta a la empresa cierta cantidad. Por Listo, no muy bien, trabajar. Danilo. Johan, colócale un punto a Danilo ahí. Hay que aprender a construirlo mejor, Danilo. ¿Listo? Muy bien, viejo, Sí, pero gracias. me quedé raro, no me quedó tiempo y hasta la Relájese, liquidación. relájese, pero la información sale más real. Juancho y Michael, notan que cuando la información es veraz, uno puede empezar a hacer conjeturas y se pueden empezar a tomar mejores decisiones. Una primera premisa que haría ahí yo, capacitar a esos conductores. ¿Listo? Porque es que esto no es una guerra del centavo como pasaba antes. Ellos van a ganar siempre lo mismo, entonces hágalo más tranquilo. O decirle a los operadores que no presionen tanto a los conductores para que lleguen más rápido, porque van a cometer algún tipo de imprudencia o por lo que sea. ¿Listo? Si el tema es reiterativo, que Yesenia es la que estrella los buses cada 15 días, pues el tema es que hay que sacar a Yesenia a la empresa. Ese sería como el contexto para que empecemos a tomar pues algunas decisiones que nos puedan generar valor. ¿Listo? Hágale pues, Johan. Indicador empresarial.
Vale, yo lo tomé de la empresa de mi papá. Algunos, digamos que datos los inventé, pero digamos que la mayoría es normal. El nombre del indicador es la cantidad de solicitudes. Bueno, el- ¿aló, me escuchan? Hacemos un gran esfuerzo porque se parece a Wally. Johan, Aló, aló, hola. ¿me escuchan? Aló, 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 Ahí se oye un poquito. aló. Bueno, entonces está diciendo que el nombre del indicador es la cantidad de solicitudes contestadas de la empresa. Johan, hagamos una cosa. Vamos a hablar primero con Juancho Uribe, que el internet de su casa está fallando y ahorita lo intentamos de nuevo en unos 5 minuticos, ¿vale? Juancho, Vale, Listo, profesor. Pues básicamente se llama porcentaje de renuncias de Chevrolet Concesionario Estados Unidos, CDC. ¿esa O, información de dónde sale? señor, por internet. Pero es real. Pues sinceramente ahí decía eso. No sé si será real o no. Que no me confío tanto en eso. Ay, carajo. Póngale un punto a Juan Uribe porque le está mamando gallo al profesor. Muy bien. No, el- ¿Porcentaje de renuncias de qué? de concesionario Chevrolet. Perfecto, listo. Hágale pues. ¿Qué Pues pruebas yo le hace? había puesto un nombre que se llamaba PRC, Sí, que es para minimizarlo, que básicamente se busca la tasa de ex empleados de la empresa. ¿Cómo se obtiene eso? Mediante las cartas de renuncia en todo el año 2019. muy bien, muy bien. Entonces, Listo. Total de empleados hasta el último mes del año 2019 es 177, contando con las renuncias. sí. Empleados que renunciaron fueron 230. No, espere que me enredo. ¿177 es qué? 177, 1770 Eso. son los empleados que tuvo la empresa en el 2019. Perfecto. Para un segundo, flaco. ¿Sí? ¿177 o 1770? 1770, Exacto, perdón. porque entonces Estaba renunció viendo la el, otra. renunció el 190%, o sea, esa vaina estaba quebrada desde el inicio. Muy bien, entonces, 1770 son los empleados incluyendo renuncias. Sí, señor. ¿Y los 230 es qué? Los que renunciaron por medio de por la carta de renuncia. Perfecto, listo. ¿Cómo fue el indicador? Pues básicamente yo tomé primero los empleados que renunciaron, 230, y lo dividí en el número de empleados totales en el 2019 y después de lo que me dio el resultado de esa operación, lo multipliqué por 100% y me dio un porcentaje del 12,99. Perfecto, el 13%. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente ya con conclusión de ese indicador se puede decir que en el año 2019 el 12,99 o 13 para aproximarlo. ¿Qué pasa con ese 13%? Señor, ¿Qué pasa? Listo, ¿qué pasa con el 12,99? que básicamente ese es el porcentaje de los empleados que renunciaron de la empresa de Chevrolet en el año 2019. Perfecto. Hasta ahí está muy bien, Juancho, pero hay que ir más allá porque estoy leyendo simplemente un número. ¿Listo? Entonces, ¿qué implica? ¿Será que un 13% es alto para la renuncia de una empresa? Y yo diría que sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como ya tengo el constructo del indicador y ya tengo el número, entonces hay que empezar a indagar. Aquí tendríamos que mirar subindicadores. ¿Listo? ¿Qué haría yo como el gerente de Chevrolet en Estados Unidos? Yo cogería y llamaría a esas 230 personas, ¿cierto?
pongo a mis empleados Michael, Johan y Yesenia, repártanse esa vaina y tienen exactamente 3 días, ¿cierto? Para que manejen ese cuento y llamen a todos los personajes y le pregunten por qué carajo renunciaron. O cojo las cartas y miro si en la carta dice efectivamente por qué fue su renuncia y lo que no diga, ¿cierto? Pues pongo personas a llamar, ¿para qué? Para sacar subindicadores. Entonces, voy a dar un ejemplo. De los 230, ¿cierto? 70, ¿cierto? Renunciaron porque les salió una mejor oferta de empleo, ¿cierto? 60 renunciaron porque se metieron a estudiar y 100 renunciaron. Esto no son despidos, ¿no? Solo son renuncias de acuerdo al indicador. ¿Sí? Ok. Y 100 se fueron porque... ¿por qué les digo yo? Por enfermedad. ¿Listo? Y ahí saco nuevos indicadores para identificar efectivamente qué fue lo que pasó. Entonces, si 70 se me van porque tienen una mejor oferta laboral, pues ahí no puedo hacer nada. ¿Listo? ¿Por qué? Porque efectivamente si me pongo a subir el sueldo, pues voy a quebrar la empresa. Eso ya lo hemos hablado. Lo otro, por estudio, pues tampoco puedo hacer nada, pero sí les puedo decir, quedan las puertas abiertas para que mejore su tema educativo y después puedan venir a trabajar acá. Y los de enfermedad, pues efectivamente es cuidarlos o generar algunas capacitaciones sobre salud y seguridad en el trabajo. ¿Entienden lo que hice? O sea, como un subindicador para mirar efectivamente qué fue lo que pasó con esa gente. Eso puede llegar a ser una respuesta. ¿Listo? Muy bien, viejo. ¿Cuál es el otro indicador? Pues básicamente el otro se llama indicador de gasto materia prima aguacate. Gastos de materia prima en aguacate. Muy bien. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salió esa? Le puse el nombre IGMPA. Conocer el porcentaje del gasto de la materia prima para la producción de guacamole, ya que de enero a junio del 2019 se cambió de proveedor, que el anterior proveedor se llamaba Aguacote Inc. y se va a hacer la Aguacote. diferencia, señor. Aguacate Inc. Aguacote, Ah, aguacote. sí, señor. Dale, pues. Y se cambió de proveedor a otro que se llama Aguate Inc., que básicamente es nombres parecidos. Sí. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no, Juancho? Muy bien. Espere pues un segundo que me está como enredando. Cuando usted me coloca esas siglas en el indicador suena bien, pero recuerde que uno puede colocar la sigla, pero coloque una convención. Usted sabe que es una convención, un asterisco arriba y lo coloca abajo y especifica qué es, porque los indicadores tienen que ser absolutamente claros para que yo pueda tomar decisiones. Lo otro, y tienen que ser tan claros que cualquiera pueda entender lo que dice la gráfica. Por eso cuando ustedes me hacían las presentaciones para el desarrollo de la clase, muchachos, los cuadros, cualquier cuadro debe tener un título. Cualquier cuadro debe tener una fecha. Si el cuadro no lo hizo usted, por norma APA, ¿cierto? Diga de dónde salió esa información. Si va a ser una gráfica, lo mismo. Los ejes deben tener información, deben tener un título, para que eso sea lo suficientemente claro. Hay un problema. Como usted fue el que hizo la tarea, el informe, el artículo, lo que sea que esté haciendo, usted asume que los demás entienden como usted. Y eso no es real. Usted tiene que masticar todo de la mejor manera, inclusive con el análisis. ¿Qué otro tema les puedo decir así rápidamente? Cuando tengo una discusión, amigos, por más mal genio que tenga, si no tiene argumentos, cállese la boca. ¿Listo? Acá voy a hacer solo un comentario para Yesenia, pero lo van a escuchar todos. Flaca, usted no puede permitirse la ira o el mal genio. Y ya le voy a explicar. Así arranco unas asesorías que yo hago. Si usted se enoja, sube la voz. Y si usted sube la voz, parece loca. Entonces, al parecer loca, histérica, nadie le va a creer. Esto no es por un tema de machismo. Los hombres, solo por potencia vocal, cuando están enojados, generan poder.
y especialmente los que tienen la voz medio gruesa. Pero no hay nada más complejo, niños, Juanes, Johan, Danilo, Michael, ¿cierto? Que Yesenia esté brava y no levante la voz. Eso produce miedo. Imagínense si Yesenia es nuestra jefe y nunca se pone de mal genio. Usted va a pedirle algún permiso y dice, no, mejor no, y me pongo a trabajar. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Entonces, si yo propendo por no enojarme, este cuento es para Yesenia porque es la única mujer. Y a los hombres lo mismo. Si yo no muestro efectivamente que estoy enojado, pero doy las instrucciones absolutamente claras, el indicador de autoridad está clarísimo. Y todos me van a respetar, solo por ese hecho. Entonces, aquí vienen unos contextos que son mucho más importantes. Juancho Uribe la saca un poco del estadio hablándome de carros y el segundo indicador de aguacates. Es una vaina un poco extraña, pero está bien en la construcción de los mismos. O sea, el segundo no lo hemos visto, pero en la construcción del primero está. Pero miren que les voy agregando un poco más de información cuando colocamos subindicadores. Ya lo vamos a ver más claramente con los indicadores de la casa, ¿cierto? Pero eso me ayuda a tomar decisiones. ¿Listo? Juancho, muy bien. Buen trabajo. ¿Quién me faltó? Flaca, creo que es la última. Sí, dale. Bueno, entonces el nombre de mi indicador, bueno, es de la empresa que trabajé en el call center, se llama Teleperformance. Entonces las fechas son del año pasado. Yo lo tomé la nómina de diciembre del 2019. Muy bien. ¿Noviembre dijiste? Diciembre. Ah, diciembre. Ujú. ¿Cómo se llama el Entonces, indicador? salario pago mínimo a Yesenia. Nómina. Nómina. Nómina, a Yesenia. perfecto. Entonces, información. Entonces se pagan horas extras. Ya explico eso. Espera un segundo. Entonces, el indicador se llama nómina Yesenia y es de noviembre, diciembre. Diciembre del 2019. Perfecto. Diciembre del 19. Muy bien, hágale pues. Entonces, bueno, se pagaron horas extras, que era un bono de 150.000 pesos, Sí. y la nómina es el pago de 15 días. Entonces, en el denominador lo que hice fue la nómina de 15 días, que son 600.000 pesos, más las horas extras, que era el bono de 150.000 pesos. Sí. Entonces, en esos 15 días los pagaron en 750.000 pesos, o sea, al 100%. Muy bien. Pero ahí, o sea, yo misma me confundí, porque yo dije, bueno, ya hice el pago, o sea, ya hice la suma de los 15 días, pero ¿qué indicador? ¿Sí me entiendes? O sea, no sé qué hice. Muy bien, muy bien. A ver, esto no es fácil, es un tema de análisis. El indicador se puede llamar la nómina de Yesenia, ¿cierto? Pero entonces cambiémosle un poco el periodo. Vamos a colocar nómina Yesenia noviembre del 2019 y colocamos nómina Yesenia diciembre del 2019. ¿Listo? Cuando usted me dice noviembre o diciembre y me habla de quincena, ahí estamos perdidos. Porque si yo hablo noviembre, es 30 días. O el indicador debe cambiar. Nómina quincenal de Yesenia, y ahí sí hablamos, primera quincena de diciembre, segunda quincena de diciembre. Teleperformance normalmente paga comisiones mensuales, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Entonces, hacer un análisis de indicador quincenal no se puede. Entonces, ejemplo tonto, usted gana 1.200.000 al mes, ¿cierto? O se ganaba en esa época. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos serían? Las comisiones de diciembre fueron de 150.000. ¿Y cuánto fueron las de noviembre? Profe, es que digamos, ahí ese bono que nos dieron esa vez fue porque estaba todo esto del paro y eso, entonces si uno se quedaba le daban el bono. Y se lo Perfecto. dieron, o sea, no lo dieron los primeros 15 días. O sea, en noviembre no hubo. No, eso fue en diciembre. Excelente. Entonces, este indicador, así como construcción, no nos sirve, no nos aporta, no nos dice nada. ¿Listo? Porque no hay cómo hacerlo. Voy a contextualizar algo acá. Entonces, ¿cuántos empleados o compañeros que hacían lo mismo en Teleperformance había? Más o menos, que se acuerde. Pues los que entraron conmigo éramos 25. Perfecto, 25. Un análisis de indicadores es saber cuántas personas de esos 25 se ganaron el bono. Como 17.
Perfecto, Sí, ahí hay un indicador entonces. En el denominador hay 25 personas y en el numerador sería 17. Entonces 17 dividido 25 me dice que eso me da el 68%. Entonces, ¿yo qué diría? Bono aplicado en el mes de diciembre, teleperformance, cartera tal. El indicador puede ser lo suficientemente grande, lo que le explicaba hace un rato a Juan, para que no me llenen eso de siglas, porque hay que entender el indicador. Con una convención o algo, colocamos diciembre del 2019 y decimos el 68% de los empleados de la empresa, ¿cierto? Además que les gusta la plata, están muy comprometidos, porque había paro y no sé qué cuento y la gente se quedó. ¿Qué significa? Que los otros, que el 32% no está comprometido, puede ser una respuesta. Lo otro que puede ser, ese 32% vive muy lejos y no se podía quedar. ¿Entienden lo que estoy haciendo? ¿Para qué? Para que haya un desarrollo de el indicador y lo pueda entender. Seguramente la empresa esperaba que un 50%, ¿cierto?, fuera el que se quedara, pero resulta que fue el 68%. Entonces, aquí el indicador es más complejo. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a colocar 68 dividido 50, ¿cierto? Y me va a decir que un 136% de la expectativa se cumplió. Ellos esperaban solo el 50% para los bonos y realmente se quedó fue el 68%. Entonces el cumplimiento del indicador fue por encima del 100%, un 136%. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Entonces hay un compromiso por parte de los empleados mayor, ¿cierto? O los empleados quieren ganar más plata y por eso se quedan para quedarse con su bono. ¿Claro eso? ¿Y el segundo indicador cuál es, Blanca? También era pues con la empresa y el nombre es el pago por horas de logueo. ¿Qué es esa vaina? Logueo es cuando tú entras y, digamos, entras a las 6 de la mañana, pero entonces te conectas a las 6:15. Tú te tienes que conectar a una página y dependiendo de la hora que tú te conectes, te empiezan a pagar. Eso es el logueo. Y cuando sales a descanso, también lo cierras. Y así, para saber cuánto te ganas. Muy Por bien. eso a muchas personas les llega en la nómina menos o les llega lo que es, pero es por las horas de logueo. Perfecto. ¿Cómo se construye el indicador entonces? Entonces puse a fecha de noviembre del 2019. Noviembre del 19. ¿Listo? Entonces, la Igual es información el es, tuyo, ¿no? Igual es el de Yesenia. sí, sí señor. Perfecto. Dale. Entonces, la nómina llega pues dependiendo de las horas conectadas y registradas en la aplicación. Entonces, puse 8 horas, que es el día, más las 48 horas que es en la semana. Pero es que yo siento que yo me enredé sola. Espere que me acaba de enredar igual. O sea, si yo pongo 8 más 48, eso no tiene sentido. O sea, me está diciendo como una semana, Semana. por eso una semana y un día. 8 más 48, ¿cómo así? Así que, sí, entonces era el mes, las horas del mes. ¿Sí? Perfecto. O sea, no, quiero entender a qué quiere llegar, ¿listo? Porque no he podido entender eso. Las horas de logueo, pago por horas de logueo, ¿listo? Son 8 horas diarias y son 48 horas semanales, ¿cierto? Entonces, Exacto. 48 por 4 me da que son 192 horas al mes. ¿Sí es así? Sí. Perfecto. Entonces, ¿Y qué hago con eso? entonces, es saber el tiempo. Digamos, había momentos donde yo llegaba 10 minutos tarde Ya le o 5 entendí, minutos ya le tarde. entendí. Entonces, ojo pues, pago horas de logueo, Yesenia Guerrero, noviembre del 2019. Identifico cuántas horas se trabajan al mes, que son 192, y esas van en el denominador. Y en el numerador deben ir realmente, inclusive eso hay que llevarlo a minutos para que sea más exacto el indicador, ¿cierto? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60 minutos. Excelente, está volando hoy. Por 60, ¿cierto? Entonces voy a decir que usted al mes tiene que trabajar 1520 minutos. ¿Listo? Y